dispositivos móviles. Quien lo ofrece y lo imparte es nuestra maestra Viviana Guillón. Si ustedes observan en el chat cuando hice el saludo, bueno, yo soy Adriana Franco, soy la líder de la línea de arte y cultura, soy quien va a estar atenta del chat por si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud que hacerle a la maestra Viviana. Las preguntas se irán haciendo casi pues que al final, a no ser que de pronto veamos el espaciecito para preguntárselo a ella. En la primera sesión, ustedes en el chat van a encontrar el link de la primera sesión que ya se realizó por YouTube, en donde ella habló de diferentes referentes de fotografía, nos hizo un análisis muy bonito y nos dejó ver tantas personas, artistas ya profesionales evidentemente, en donde muestran en épocas de crisis cómo han hecho y qué han hecho de esa época de crisis con la parte fotográfica. Para esta parte, para este segundo taller vamos a hablar de herramientas de captura y de edición de fotografía, también de algunas aplicaciones que nos pueden servir para sacar al máximo provecho de nuestros dispositivos móviles. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, entonces por favor la manifiestan en el chat y yo voy a ser la encargada de transmitírsela a la maestra Viviana Guillón. Ustedes saben que ella es docente del programa de artes visuales, es maestra en artes plásticas y visuales, especialista en fotografía. Tiene muy buena acogida y tiene muy buenos seguidores. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida otra vez y gracias de verdad por aceptar este espacio. Gracias, Adriana, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, vale. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a esta segunda parte del taller y gracias a todas las personas que están interesadas en continuar aprendiendo sobre la fotografía con dispositivos móviles. Como bien lo dijiste, hoy es un tema mucho más técnico, donde vamos a explorar algunas técnicas y algunas herramientas que podemos usar para que nuestras fotografías con celulares pues sean tomadas de una forma mucho más consciente, por lo menos, que sepamos si algo está saliendo mal, que podamos entender por qué y cómo solucionarlo. Entonces, cuando quieras empezamos de una vez, empezamos con el taller de una vez. Espero. Sí, pues ya dimos la bienvenida, ya lo importante, nos saludan desde Cumaral, lo que pasa es que estoy acostumbrada en vivo, entonces quiero que las personas de Villavicencio, de Cumaral, bienvenidas, gracias por estar con nosotros, de Tumaco también está presente, es muy bonito que esta situación presente nos permita en verdad estar unidos desde tantas partes del país. Realmente es muy bonito, muy aliciente, nos sentimos como en la distancia, en cercanía, por esto precisamente, además que hay unos temas que nos van uniendo y aquí los vamos encontrando, por ejemplo. Entonces, pues nada, yo creo que lo importante, o traigan su cafecito de la tarde y nos disponemos a escuchar a la maestra Viviana y tengamos pues nuestros dispositivos a la mano para conocerlos un poquito más, sacarles provecho. Y bueno, estamos atentos. Ya, maestra, yo creo que ya podemos iniciar. Gracias. Gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. En la primera edición de este taller lo que hicimos fue hablar de unos referentes de cuentas en Instagram que hacían fotografía con dispositivos móviles y otros con otro tipo de cámaras, pero pues la idea era precisamente lo que decía Adriana, que es vincular como este momento histórico con la fotografía y cómo podemos empezar a hacerla una fuente también como de producción creativa. Entonces, quisiera recomendar una cuenta más que me la recomendó el maestro Andrés Álvarez, de pronto si está por ahí conectado, se llama COVID Latam. Es un reporte fotográfico colectivo sobre los avances del coronavirus en Latinoamérica. Hay varias cuentas, digamos, de artistas vinculados, entonces para que las sigan, si les interesa, pues seguir investigando un poco respecto a qué se está haciendo en términos fotográficos en este momento, cómo se está cubriendo la pandemia y también cómo, pues que nos sirva de insumo para también contar nuestra propia perspectiva del momento. Entonces les recomiendo seguir esta cuenta, COVID Latam, como fotógrafos de diferentes lugares de Latinoamérica reportan esta situación histórica, ¿listo? Entonces les recomiendo esa última cuenta y también pues hablamos un poquitito respecto a esto, como las ventajas y desventajas que tenía la fotografía con dispositivos móviles, en este caso con celulares, y hablamos de unas recomendaciones generales respecto a qué hacer
no sé si esto les esté molestando, esta parte de aquí, mejor lo subo otro poquito, de pronto así, o bueno. Vamos a ver, les estaba hablando un poquito como de las recomendaciones que había que seguir respecto a cómo fotografiar con una cámara, independientemente del tipo de cámara, de la óptica que tenga, de la resolución que tenga. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que hay que limpiar el lente, que hay que configurar el máximo de brillo en la pantalla, que hay que configurar la máxima resolución posible, desactivar el flash, evitar el zoom óptico y sostener adecuadamente la cámara. Esas fueron algunas de las recomendaciones iniciales que dimos a la hora de tomar una fotografía con celular, y bueno, hablamos un poquito más a profundidad de ello. También hablando precisamente como de nuestros referentes, hablamos de lo importante que es tener en cuenta la luz, estudiar la luz en diferentes lugares de nuestra casa en este momento, que es el lugar en donde vamos a estar realizando fotografías la mayor parte del tiempo. Entonces, pues estudiar precisamente cómo afecta la luz en diferentes lugares de nuestra casa. También aquí con el ejemplo de Delfina Carmona, cómo utiliza la luz que entra por su ventana, ya sea una luz suave de un día nublado o sea una luz fuerte y contrastante de atardecer o de amanecer en un día soleado. O también utilizar luz artificial, como lo hace Lucía Buricel, que utiliza como estas lámparas, incluso a veces colorea la luz, que puede ser otra fuente, o incluso usar la luz del flash de nuestra cámara, aunque como ya lo he mencionado en la anterior charla, no es lo más recomendable. Entonces, lo primero, y bueno, no lo primero, sino en cuanto a lo técnico, una de las cosas también súper importantes, además de limpiar, por ejemplo, la pantalla, la lente de nuestra cámara, es también muy importante conocer el equipo que tenemos, saber exactamente qué es lo que tiene el celular, leer el manual. No importa el tipo de cámara tampoco, si es una cámara de celular o una cámara más avanzada, siempre hay que leer el manual e intentar investigar un poquito acerca de los conceptos que no entendamos del todo. Entonces, aquí en este primer video les quería mostrar dos temas importantísimos que tienen que ver con la nitidez de la fotografía y también con la exposición. ¿La exposición a qué se refiere? La exposición se refiere al equilibrio que debemos tener para que la fotografía no quede ni sobreexpuesta, es decir, con mucha luz, o quede subexpuesta, con muy poquita. Entonces, aquí hice como una revisión muy básica respecto a cómo se enfoca con una cámara de celular. Veamos aquí. Hay una característica, digamos, que puede llegar a ser muy interesante a la hora de fotografiar, y es el manejo de la profundidad de campo o del enfoque selectivo. Eso quiere decir que hay algunos elementos que quedan nítidos y otros que quedan desenfocados. Y esto lo que provoca es que se centre la atención en los elementos que están enfocados. Hay personas que dicen que eso con celular no se puede lograr, pero sí se puede lograr, y se puede lograr colocando objetos con cierta distancia y nuestro celular en cierta perspectiva específica. ¿Cómo es? Aquí, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, tenemos el encuadre de un objeto que está muy cerca a la cámara y otro objeto que está en la parte de atrás. Si se fijan, la distancia de mi cámara respecto a lo que quiero fotografiar es cercana. Yo estoy cerca al primer objeto, ¿verdad? Estoy cerca, pero no tan cerca como que, tan cerca que no lo pueda yo enfocar. Es que hay que tener cuidado con eso, porque todas las cámaras y los lentes tienen algo que se llama distancia mínima de enfoque. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me pego muchísimo, va a haber un punto en donde la cámara no va a enfocar más. Tengo que conocer exactamente mi cámara, cuál es la distancia mínima a la que me puedo aproximar para que igual la cámara enfoque correctamente. Entonces me acerco al primer objeto que fotografío, y me acerco un poco y igual abro el plano para que alcance a verse lo que está en el fondo. Si se alcanza a ver, es como una materita, ¿no? Entonces, ¿cómo logro enfocar? Colocando simplemente, tocando un poco lo que yo quiero que esté nítido. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, toqué la parte de atrás con el dedito, seleccioné el objeto que está atrás, inmediatamente la cámara lo reconoce y lo enfoca. Si se dan cuenta, ahora ya no está enfocado el primer plano o el primer objeto, sino la parte de atrás, simplemente con tocarla hice ese cambio de enfoque. Ahora, si toco enfrente, se enfoca enfrente. Pero para que esto suceda, tiene que existir precisamente esa distancia mía respecto a los objetos y entre los objetos. Si los objetos están muy cerca, muy pegados entre sí, evidentemente pues no se va a ver el efecto. ¿Listo? Entonces, Profe, sí, una dime. pregunta. ¿Tú nos estás hablando desde qué dispositivo? ¿Es un iPhone? Pues porque la pregunta es, digamos, las personas que están
con nosotros no todos podrán tener iPhone. Entonces, ¿qué celulares, a qué me refiero? ¿De qué otra forma, si no Ujú. son iPhone o no o todos tienen ese enfoque? Es la pregunta. Todos. Todos los celulares. El mío es un Huawei, no es un celular muy avanzado, pero con todos los celulares se puede lograr. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto que les menciono, la distancia de ustedes respecto a lo que van a fotografiar y la distancia entre los demás objetos, para que se pueda lograr como cierta distancia y cierta diferencia entre la profundidad y que se vea natural, porque esto que estamos haciendo es un efecto óptico que tiene que ver con la óptica, pero obviamente este efecto también se puede lograr digitalmente, o sea, a través de una postproducción, una edición, ¿cierto? Ahorita les muestro cómo queda para que se den cuenta bien de la diferencia. Acá entonces, continuando con el tema, podemos enfocar el elemento que queremos, atrás o adelante, y también con ese celular específicamente, como les mencioné que es un Huawei, cuando deslizan el dedo hacia arriba o hacia abajo, van a cambiar la exposición. Tienen que verificar en su celular si es de la misma manera o es de otra. Pero en este celular uno oprime, o sea, mantiene el dedito y hacia arriba o hacia abajo oscurece o aclara la exposición. Fíjense ahí, por ejemplo, cuando subo el dedo, se aclara y cuando lo arrastro hacia abajo, se oscurece. Entonces, ustedes van a definir ahí si quieren que quede un poquito más oscura, un poquito más clara o 0,0, que sería equilibrada. Eso sería la manera de pronto de jugar de una forma muy sencilla y muy rápida con la exposición y con el enfoque. Hablando precisamente del enfoque y lo que les mencioné, también se puede realizar digitalmente. ¿Cómo es digital? Entonces yo tomo una foto así como ustedes la ven ahí, se ve un poquito desenfocado atrás, adelante se ve enfocado, tomo la foto y en edición, en postproducción, yo decido que se vea desenfocado adelante o atrás. Entonces, por ejemplo, en mi celular, yo selecciono la foto y dice foco total, entonces ahí arriba en la parte de arriba se pueden dar cuenta que dice foco total, y luego selecciono qué elemento quiero que quede enfocado. Entonces le digo adelante y se enfoca de esa manera como ustedes vieron, o si le digo atrás, se desenfoca, pero esto es digital, no es óptico, es un efecto que hace la cámara. A mí me parece que es un poco contraproducente usar el efecto digital porque se ve poco natural, se ve raro, no, se ve desenfocado, pero no se ve natural. Les voy a mostrar aquí cómo se ve. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía. Se ve desenfocado, si se fijan, aquí el primer plano, la señorita que está en la foto, se ve enfocada esta flor de aquí y esta por acá, pero también se ve desenfocado acá atrás y también aquí adelante. Se fijan, acá hay un área que está desenfocada y acá atrás hay otra. Eso con una óptica de una cámara no es posible realizarse, porque digamos que uno necesita va a haber como cierta suavidad o sutilidad entre los planos que hay al fondo para que se vea desenfocado, y si se ve enfocado atrás, si se ve desenfocado atrás, no hay forma de que se vea este efecto porque está muy cercano a la cámara. Veamos otro, por ejemplo. Este. Fíjense, acá se ve mucho más claro que es muy falso el efecto. Se ve desenfocado esta área de acá atrás, pero si se fijan aquí también, a ver si puedo acercar un poquito la pantalla. Se ve, por ejemplo, en esta. Fíjense, si se fijan que se ve aquí un poco enfocado y aquí se ve desenfocado, o sea, se puede apreciar que es un efecto digital, que es un efecto realizado en postproducción, no se ve natural. Ahí están preguntando, profe, que cuál es la diferencia entre digital y óptica. Ok, listo. El efecto óptico es el que se da a través de la óptica de la cámara como tal. Entonces, un efecto óptico es, por ejemplo, cuando yo tomo una fotografía con una cámara reflex, y o sea, cámara reflex significa cámara, bueno, una cámara profesional, de las que tienen lentes intercambiables y tienen un espejo por dentro, esas son las reflex. Esas cámaras pueden tener, por ejemplo, un zoom, un lente larguísimo, y ese lente me va a permitir, a partir de la óptica, acercar cosas que están realmente lejos. Por ejemplo, un pájaro está muy lejos y yo a través de la óptica de la cámara tengo la posibilidad de verlo más cerca por la unión de esas lentes dentro de la cámara que permiten que se vea más cerca. Yo puedo hacer eso, pero también podría tomar la fotografía y luego en mi computador ampliar y ampliar y ampliar hasta que la foto de un pajarito que estaba lejos se pueda ver cerca, hasta que se vea el pájaro muy, muy, muy cerca. Eso es un zoom digital, o sea, yo amplío y amplío y amplío y amplío la imagen que ya tomé para que se vea el pájaro cerca, pero no es dada por un sistema óptico como tal que me ha permitido verlo cerca, sino es por un sistema digital.
¿Sí me hago entender? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Bien, entonces aquí es lo mismo, o sea, si yo hago lo que les mostré en el primer ejemplo, que era básicamente colocar cosas más cerca y más lejos, la cámara va a lograr a través de su óptica enfocar unas y otras no. Pero si lo hago digital, puede que se vea muy irreal, se vea muy, muy raro. Entonces, aquí les voy a mostrar, a ver si de pronto se ve. Por ejemplo, con una cámara, si yo tomara esta fotografía, va a haber se va a ver más sutil el cambio entre las cosas que están más lejos y las que están más cerca. Si se fijan en esta fotografía, la mano se ve igual de desenfocada que el edificio, pero la mano está más cerca. En teoría, podría verse desenfocada, pero no al mismo nivel que el edificio. ¿Me hago entender? Entonces, entre más lejos estén las cosas, más desenfocadas se van a ver. Como acá todo se ve desenfocado al mismo nivel, e incluso si se fijan acá, hay una parte del árbol que no se ve desenfocada. Ahí podemos identificar que es un enfoque irreal, es un enfoque en postproducción, es un enfoque editado en un programa de edición. ¿Me hago entender? No es natural. Entonces, eso es lo que yo les digo, como que se puede ver un poco raro, un poco... fíjense acá también, por ejemplo, cómo se sube el desenfoque en el cabello de la modelo. Acá, por ejemplo. Si va a verse desenfocado el fondo, con la óptica el fondo ya se ve desenfocado simplemente, pero como es un efecto digital, pues se equivoca y alcanza a coger un poquito el cabello de la modelo que se encuentra más cerca, pero lo desenfoca totalmente. Entonces, a eso nos referimos con que a veces los desenfoques de las cámaras digitales, de las cámaras de celular, que ahora vienen con este efecto que le llaman efecto bokeh, puede llegar a ser un poco irreal, un poco raro. Fíjense, por ejemplo, aquí este se ve terrible. Fíjense cómo solamente la cara se ve enfocada, pero el cabello se ve desenfocado, cuando el cabello y la cabeza pues están prácticamente en la misma distancia. ¿Por qué la cara se ve enfocada y el cabello no? Pues porque es un efecto digital, es un efecto falso, no es real. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da cuenta uno de eso? Por lo que les digo, porque cosas que están en el mismo plano, unas se ven enfocadas y otras no. Esa es una de las razones. Y la segunda, porque no importa qué tan lejos estén los elementos de los otros, se ven todos a un nivel muy parejo de desenfoque, cuando debería ser mucho más escalonado, mucho más sutil entre los planos. Entonces, eso sería pues lo primero que quería como contarles para que se den cuenta del tema. Acá tengo un ejemplo esto ya es un poco más relacionado con la óptica y la capacidad de luz y de color que tenga la cámara, la dinámica, digamos, del color. Estas son fotografías tomadas todas pues a la misma persona, con la misma calidad de luz, pero con distintos celulares, a la misma distancia también. Incluso dicen que uno, por ejemplo, ese tipo de las cámaras de celular debería evitar acercarlas mucho al rostro, porque son cámaras de tipo angulares, o sea, permiten un ángulo de visión muy amplio. Y si las aproximas mucho a tu cara, pues te vas a ver deforme. Entonces es mejor alejarlas, incluso a veces ponerlas un poquito desde arriba y alejarlas para evitar que el rostro se deforme. Pero, eso es un paréntesis, aquí podemos ver cómo de una cámara a otra puede cambiar muchísimo una fotografía por la calidad de la óptica, como les digo, por su capacidad para poder, por su luminosidad, la capacidad del lente para poder hacer que la luz ingrese a la cámara. Entonces, en definitiva, pues sí va a cambiar muchísimo la cámara, y sobre todo en este modo que estamos hablando de retrato, de desenfoque, tiende a cambiar mucho de cámara a cámara. Listo, entonces, bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto al enfoque, a la nitidez, por ejemplo? No, ellos han venido participando, incluso pues yo creo que aquí hay muchos estudiantes de fotografía que entre ellos se van también como respondiendo y haciendo diferentes análisis. Hasta el momento lo han comprendido, expresan que la forma en que la maestra lo manifiesta es muy, muy claro. Y ya ellos están hablando sobre los diferentes tipos de lentes y ya otras cosas de Okay, sí. postproducción, pero bien. Yo quería, la otra vez querías compartir con nosotros un video que me llamó mucho la atención en donde hablabas cómo el cerebro tiene como un ordenamiento en cuanto a fotografía, ¿sí? Entonces, ¿qué le gusta ver y qué no le gusta ver? Algo así fue como quedó y que no lo logramos ver, pero mucho, pues sí. ahora, no sé, sigue tú, pero siento que sería chévere verlo en algún momento de esta tarde. Sí, más adelante lo vamos a nombrar. Creo que alguien más quería decir algo
¿Hay alguien que quería hablar algo? Sí, Viviana, buenas tardes a todos. Los saludo desde la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. En el momento hay una persona que se identifica con la letra J, no coloca ningún nombre adicional. Le pido por favor a esa persona que se identifique colocando su nombre y apellido para de esa manera poder continuar con esta actividad. Muchas gracias. Puede seguir, Viviana. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Angie. Es que quiero hacer una aclaración y es que como nosotros llevamos un registro de quienes participan con nosotros, por eso es importante este registro que se realiza al inicio, por la misma base de datos que vamos construyendo desde la vicerrectoría, entonces esa es la razón por la cual se hace la solicitud y por seguridad, evidentemente ya vamos conociendo cómo estas herramientas también se han prestado para muchas cosas y pues desde la vicerrectoría se quiere tener seguridad en cuanto a ello, pero ya está bien. Siga, por favor. Ok, listo, vale, muchísimas gracias. Hablemos ahora, antes de hablar de composición, que es el tema que nos está sugiriendo Adriana, vamos a hablar un poquito respecto a otros modos de las cámaras. Hay cámaras que tienen unos modos mucho más avanzados, podríamos decirlo, si bien las cámaras fotográficas de celular no tienen la posibilidad de variar el diafragma y la velocidad de la forma en que la hacen las cámaras profesionales, sí podemos empezar como a descargar aplicaciones o incluso explorar nuestro celular para ver si tiene algo que es llamado como el modo profesional, que es como una especie de modo manual en las cámaras más avanzadas. Entonces, voy a mostrarles desde mi celular cómo se ve. Si de pronto ustedes tienen un Huawei pueden explorarlo, o si tienen otro tipo de celular, podrían empezar a explorar también desde su manual o revisar si de pronto alguna aplicación puede ayudarles a suplir como esta característica tan importante para el manejo de la fotografía en general, que es el triángulo de exposición. Recordemos que el triángulo de exposición son tres características que debemos tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía para que la luz y la técnica estén realizadas correctamente. Ellas son apertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad ISO. La apertura de diafragma es fundamentalmente qué tan grande está el agujerito por donde ingresa la luz. Puede ser más amplio o puede ser más pequeñito. Si es más grande, pues va a ingresar más luz. Si es más pequeño, menos luz. Pero también es una característica que está vinculada a la profundidad de campo, que fue el tema que revisamos anteriormente muy por encima. Y es fundamentalmente que cuando abrimos más el diafragma, las cosas tienden a verse más desenfocadas y cuando lo cerramos, todo tiende a verse con mayor nitidez. La velocidad de obturación tiene que ver fundamentalmente con la velocidad en que se cierra y se abre y se cierra el obturador de la cámara. Pues nuestras cámaras de celular no tienen obturador o tendrán algún sistema que se le asemeje, pero no es como el obturador que conocemos normalmente en las cámaras, que es como una especie de cortinillas que se abren y se cierran para poder permitir que la luz ingrese o no. Desconozco en este momento cuál es el sistema que opera en una cámara digital tan pequeña, pero supongo que será algo parecido a un obturador, permite o no permite que ingrese la luz, se abre y se cierra por un tiempo determinado. Entonces, en este caso, podemos trabajar con velocidades de segundos de exposición o de fracciones de segundo. Cuando trabajamos con fracciones de segundo, podemos congelar el movimiento, barrer el movimiento, o cuando trabajamos con segundos enteros, podemos llegar a hacer fotografías de larga exposición. El ISO tiene que ver con la sensibilidad de nuestro sensor de la cámara. Puede ser más sensible o menos sensible dependiendo la situación de luz que nosotros estemos trabajando. Eso es una explicación muy rápida, pues porque nos daría un montón de tiempo explicarlo como a mayor profundidad, pero es para que entendamos que las cámaras más sofisticadas o más avanzadas tienen la posibilidad de variar estos tres factores de forma voluntaria para trabajar distintas técnicas como son la alta velocidad, barrido, simple o móvil, y larga exposición. Son básicamente las técnicas muy resaltadas de forma rápida. Entonces, mi celular, como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay algunas funciones avanzadas, digámoslo así, como la medición de luz, que puede ser puntual o ponderada centro, que es básicamente dónde vamos a medir la luz. Si es un elemento, por ejemplo, como la luna, yo quisiera medir solamente la luna y evitar medir lo que hay alrededor, las nubes, el cielo, el resto, solamente medir la luna. Entonces trabajaría una medición de tipo puntual, que es este primer icono que ven aquí. O ponderada centro, que es cuando hay un área más grande que solamente un puntico lo que yo quiero medir de luz. En mi cámara también podemos trabajar, por ejemplo, aquí estaba explorándola y podemos también manejar el ISO. Cuando le damos clic ahí al ISO me da
hasta 1600, que es el ISO más alto, y el más bajito, que es el ISO 100, si no estoy mal, 100. Y también puedo trabajar ISO automático. Como les dije, el ISO es correspondiente al ASA en las cámaras antiguas y es la sensibilidad con la que va a trabajar nuestro sensor de la cámara. Puede ser para 100, un ISO muy, muy bajito, para situaciones de luz día, ¿cierto? Entonces, en exteriores, por ejemplo, y a medida que voy necesitando de pronto un poco más de luz porque el entorno está muy oscuro en un espacio interior o de pronto en la noche, voy a ir incrementando esa sensibilidad. Entonces, en esta cámara da hasta 1600. En la mayoría de cámaras digitales de celular se puede manipular el ISO. También me da la opción para manejar la velocidad o speed, en este caso, por la S. Y como se dan cuenta, pues puedo manejar velocidades de varias fracciones de segundo. Incluso acá podemos ver un 4000avo de segundo. Puedo manejar fracciones más largas de tiempo, un 200avo de segundo, un 160avo de segundo, un 80avo con el que ya podría empezar a barrer, un 30avo, se empieza a mover la imagen, empieza a entrar más luz, como se dan cuenta ahí en la previsualización, o incluso segundos, me da hasta 8 segundos de tiempo, en el cual ya podría trabajar larga exposición, pero necesitaría también trípode. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos velocidades desde, pensaría yo, de un 1/10, ya empieza a moverse, empieza a afectar el movimiento de la cámara, necesitaríamos un soporte para que eso no afecte. Con 8 segundos de tiempo podemos hacer las clásicas fotografías nocturnas en la ciudad donde los carros no aparecen como carros, sino aparecen como líneas en las carreteras. Entonces podríamos trabajar con este celular o con incluso descargando aplicaciones como Long Exposure, que son aplicaciones para hacer larga exposición desde el celular. También podemos... Por acá, bien, están preguntando que para tomar una fotografía a la luna, ¿qué valores debería tener una cámara reflex? Bueno, pues para tomar una fotografía en la luna lo primero que necesitamos es un lente teleobjetivo. Puede funcionar muy bien porque el teleobjetivo nos va a ayudar muchísimo a acercarla. No sé si les ha pasado que uno de pronto ve una tremenda luna y cuando la toma con el celular se ve súper chiquitita, ¿cierto? Entonces eso depende mucho del lente. Si tenemos si vamos a tomar la foto de la luna con la cámara del celular, pues va a ser difícil porque esta óptica no lo va a permitir. Es un lente, como les mencioné, ya por defecto angular, permite un ángulo de visión muy amplio, pero no permite realmente acercar algo que está lejos. Entonces va a ser complicado. Si tienen otra cámara, podrían trabajar cámaras semiprofesionales o profesionales con un gran zoom óptico que les permita acercar. En cuanto a la configuración o al triángulo de exposición, es recomendable manejar un ISO bajo. Incluso podría ser no tan bajo también, pero digamos que tienen que trabajar con trípode, obviamente, porque cuando un lente está muy largo, la más mínima vibración va a hacer que la foto quede desenfocada. Entonces hay que trabajar con un diafragma, con un trípode, perdón. El diafragma puede ser 8 o 11, que son diafragmas intermedios, no son más bien tirando hacia los cerrados, pero que nos van a permitir buena nitidez, ¿verdad? Entonces, dejamos 8, dejamos 11, y el diafragma, la relación entre tiempo e ISO va a ser ISO, mejor dicho, ¿cómo les explico esto? Digamos que, voy a anotarlo acá para que lo podamos ver mejor. El diafragma va a ser, por ejemplo, 11, ¿cierto? El ISO puede ser 800. Y el tiempo va a ser 1 sobre ISO, 1 sobre 800, por ejemplo. Aquí lo voy a dejar para que lo puedan... se ve al revés, ¿verdad? Sí, se ve al revés. La relación va a ser siempre que cuando ustedes trabajen un valor de ISO, independientemente si es 200, si es 800, el tiempo siempre va a ser 1 sobre el ISO. Entonces el ejemplo que acabo de dar es diafragma 11, intenten manejar 11 o 8, el ISO va a ser el que ustedes quieran, 200 por ejemplo, y el tiempo va a ser 1 sobre 200. Si el ISO es 800, el tiempo va a ser 1 sobre 800. Si el ISO es de 3200, por ejemplo, ustedes van a dejarle 1 sobre un 3200avo. Esa es como la ecuación para poder sacar una fotografía de la luna nítida y que tenga buena exposición, ¿listo? Entonces intenten ese truco a ver cómo les va. De pronto en la próxima luna llena que tengamos hay que revisar
el calendario, Esto, pueden intentarlo. bien, esto que acabas de decir, ¿aplica para los móviles? ¿O esta ecuación que acabas de manifestar simplemente son para fotografías profesionales? Porque pues, la pregunta de las personas que están aquí, listo, entonces es, ¿cómo puedo yo tomar una buena fotografía de la luna desde mi celular? Entonces, ¿cómo sería? Tendrían que hacer esta misma ecuación y colocar la mayor resolución posible, la más alta posible, y tomar la foto. Les va a quedar la luna pequeña, realmente, porque les digo que por defecto la cámara tiene un lente que no va a permitir hacer fotos muy cerca de la luna. Pero si la toman con suficiente resolución, es posible que luego en postproducción puedan acercarla un poquito. Y trabajando con esta ecuación que les acabo de dar, y acercarla un poquito. Ya leí, Esa sería la manera. Chévere, ¿y qué te respondió Santiago Rivas? Hay como un... Sí, ¿De qué por estaba favor, hablando Ana Yuraka? Uribe, o no sé quién será la que tenga el micrófono activo. Creo que ya, ¿cierto? Ya. Listo, entonces, bien, creo que sí, por acá están diciendo que fotografía con dispositivos móviles, y sí, pues se puede hacer, pero el tema es que va a ser más complicado. Como les digo, las cámaras de celular tienen ciertas funciones que nos podrían ayudar a tomar fotografías en más o menos cualquier tipo de entorno, pero ellas son muy malitas para tomar fotos también cuando hay muy poca luz. No sé si lo han notado. Cuando hay muy poquita luz, las cámaras de celular tienden a quedarse, ya sea porque el ISO hace que genere un ruido muy fuerte en la fotografía, un ruido digital, que es como una especie de textura en la fotografía. Y normalmente nos va a pedir como que usemos flash, y para hacer una foto de la luna con flash, el flash no va a ayudar mucho, la verdad. Entonces, pues, ni en una cámara con una cámara celular, ni tampoco en una cámara, ni ninguna. O sea, para hacer fotos a la luna o cualquier tipo de astrofotografía, el flash no funciona. Entonces, va a ser difícil tomar fotos, astrofotografía o fotografía nocturna. En general, va a ser una de las técnicas que más se le va a dificultar a la cámara con dispositivos móviles. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, o seguimos. ¿No? Sí, maestra, están preguntando que sí, bueno, en este caso ya piensan es en un paisaje nocturno. Entonces, ¿cómo quedaría? No para la luna, sino cómo sería para poder tomar una buena fotografía nocturna. Bueno, una fotografía nocturna. Yo pensaría que depende del tipo de fotografía nocturna, porque hay un tipo de fotografía nocturna que puede ser en una ciudad. Por ejemplo, estamos en París y vamos a hacer un retrato nocturno de nosotros en París. Ese es un tipo de fotografía nocturna. Pero hay otro tipo de fotografía nocturna en donde yo quiero fotografiar el cielo, por ejemplo, lo que dijeron de la luna, o puede ser un paisaje nocturno. Estamos en el desierto de la Tatacoa y allá no hay nada de luz del entorno, es completamente oscuro de noche. Entonces, ese es otro tipo de fotografía nocturna. Entonces, para cada tipo de fotografía nocturna tendríamos que hacer algo distinto. Si queremos hacer una fotografía donde el fondo es llamativo en la noche y nosotros también queremos salir en la foto, es muy probable que necesitemos sostener la cámara en un trípode o en cualquier tipo de superficie que puede dejarla quieta, y utilizar un tiempo de exposición largo. Eso quiere decir que puede ser un segundo o un par de segundos, configurarla en esos modos profesionales, digamos, donde se puede manipular el tiempo, 2 segundos de exposición más el flash. ¿Sí? Entonces eso se llama un flash de sincronización lenta o de segunda cortinilla. Aquí no se va a llamar así en el celular, sino que lo podemos realizar con esa técnica que les voy a decir. Dejar la cámara quieta, activar el flash de la cámara, y dejar un tiempo de exposición de 2 segundos. Con los 2 segundos de tiempo, eso me va a garantizar que el fondo, que digamos que sea París, digamos de noche, entonces salga, ¿cierto? Y el flash va a garantizar que yo salga en la foto. Si yo utilizo 2 segundos sin flash, el fondo va a salir y yo voy a quedar a contraluz, voy a quedar oscura. Si utilizo solamente el flash, yo voy a salir y el fondo no va a salir. Por eso les digo que hay que combinar. Es como una técnica entre larga exposición y congelado al mismo tiempo. Entonces, hay que hacer eso. Si tenemos una cámara un poquito más sofisticada, de pronto, consíganlo como flash o exposición, flash de segunda cortinilla. Pueden utilizarlo así en su cámara, buscarlo con ese nombre. Si quieren hacer una fotografía de un paisaje nocturno, necesitan nuevamente estabilizar la cámara y darle un tiempo de exposición superior a 1 segundo. Ustedes van midiendo 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. El diafragma debe ir en 8 más o menos y el ISO bajito.
no crean que una fotografía nocturna siempre se hace con ISOs altos o con flash. No, depende el tipo de fotografía. Hay retratos nocturnos donde requerimos el uso del flash, hay fotografía nocturna donde requerimos es el tiempo de exposición largo, y hay fotografía nocturna donde requerimos es el uso de un ISO muy alto. ¿Cuándo requerimos el uso de un ISO muy alto? Cuando no llevamos trípode. Entonces, por ejemplo, estamos en las minas de sal de Zipaquirá, entonces queremos hacer fotos de ese entorno, pero no llevamos trípode, llevamos solamente nuestro celular, nada más. Incrementen la sensibilidad ISO, déjenla en 800, en 1600. Sí va a quedar bastante ruido, pero intenten entonces abrir el diafragma muchísimo para que alcance a ingresar toda la luz posible y el tiempo de exposición tienda a ser más pequeñito y no se nos vuelva un problema enfocar por la vibración de nuestras manos. Entonces, como les digo, la fotografía nocturna es un mundo muy amplio. No podría darles una respuesta muy corta para explicarles cómo hacer una fotografía nocturna, porque es una técnica súper grande. Entonces, pues ahí con esos tips que les di, creo que de pronto puede funcionar. Vale, la última pregunta en cuanto a fotografía para avanzar nocturna. Dice, cuando utilizamos larga exposición, ¿aplica también el ISO? Cuando utilizamos larga exposición, normalmente lo que hacemos es disminuir el ISO, porque vamos a compensar la falta de luz dando mucho tiempo a nuestra cámara. Entonces, no necesitamos un ISO realmente alto. Como les dije, el ISO alto se va a utilizar cuando no tenemos trípode, cuando tenemos la cámara en las manos. Entonces, necesitamos ISO muy alto, tiempo más cortito para evitar que se mueva la cámara y el diafragma súper abierto. Entonces, sí juegan, es que el triángulo no se puede, digamos, separar, no es como que en una foto de larga exposición me olvido entonces del ISO, no, siempre juegan los tres valores juntos, hay que saber cómo equilibrarlo según el tipo de fotografía que quiera realizar. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe, vamos avanzando. Ahí Listo, vamos. perfecto. Entonces, aquí tenemos, les estaba explicando que en mi cámara es posible y también acá hay otro valor que se llama como compensar exposición, se puede hacer una fotografía, un paso subexpuesta o un par de pasos subexpuesta, o un paso sobreexpuesta o un par de pasos sobreexpuesta. Eso sí va a depender, como les dije, de la calidad de luz y de lo que yo quiera lograr. También se puede trabajar enfoque automático y manual en esta cámara, supuestamente. Y también se puede manipular el balance de blancos. Entonces les voy a mostrar más adelante cómo es el balance de blancos. Ahí ahí estaba yo enfocando supuestamente manualmente o automáticamente. Es simplemente deslizando el dedito, se pueden enfocar más cerca o más lejos. Y ahí está el balance de blancos, que es básicamente lo que denominamos como temperatura del color. El color, ustedes pueden configurar para que el balance de blancos, digamos que lo que pretende el balance de blancos es que el blanco que yo vea en la foto sea blanco, lo que yo veo con mis ojos y con mi cerebro como blanco, y no sea un tono hacia los azules o hacia los verdes o hacia los magentas, sino que sea lo más blanco posible. Eso lo va a determinar también la condición de luz o la calidad de luz que tenga en el entorno. Cuando yo tengo una luz fluorescente o de tubo, cuando tomo las fotos normalmente puede llegar a verse un poco azul la fotografía. O cuando tengo una luz de tungsteno, se llama esta, o incandescente, que es la amarilla, tiende a verse todo muy amarillo. Entonces los blancos tienden a verse amarillentos o los blancos se tienden a ver azules, como ustedes lo ven acá. Entonces lo que hacemos es básicamente compensar o, digamos, equilibrar, si yo quiero que la foto se vea más cálida o más fría. Eso es básicamente también una decisión muy estética, muy propia. Hay fotografías en que uno siente que le van mejor los tonos fríos, hay otras en donde uno quiere que haya un ambiente más cálido, entonces pues va a depender como de lo que queramos transmitir. Listo, eso se puede manejar desde esta configuración. Les recomiendo también revisar en sus cámaras cómo puede lograrse. Ahora hablemos un poco respecto al encuadre. Estábamos hablando la vez pasada del tema de composición, de cómo es que uno puede organizar, y creo que es una de las cosas más importantes a la hora de tomar fotografías con su celular. Si bien ustedes no van a poder configurar muchas de las funciones técnicas que uno configura normalmente en una cámara reflex o una cámara semiprofesional, uno puede ser muy bueno componiendo, y si uno es bueno componiendo, pues cualquier fotografía desde cualquier dispositivo va a funcionar. Entonces quería hacer esta mención del tema de composición,
para que lo tomen muy en cuenta. Hay elementos en la composición que son especie de como de reglas que ustedes pueden llegar a utilizar y que nuestro celular nos va a ayudar también con ciertas guías. La primera es la ley de los tercios. Seguramente todos ustedes la conocen. Ustedes activando la retícula que ven en pantalla pueden empezar a organizar los elementos de su composición para que queden unos y otros en otro lugar. Aquí esta composición que estoy realizando, o bueno, esta primera composición que hice, es una composición que es más simétrica, es decir, como que coloco los elementos en toda la mitad, que es lo que uno normalmente haría, para destacarlos y equilibrarlos, digamos. Esa sería una forma de composición. Pero la ley de los tercios nos dice, no, mejor coloque el elemento principal en las intersecciones de las líneas. Como se fijan acá, la retícula tiene varias intersecciones, entonces nos dice que coloquemos el objeto principal ahí porque va a ser más atractivo y más dinámica la composición. Eso es lo que nos dice la ley de los tercios. Entonces, si ustedes quieren activar, buscar esa retícula en sus cámaras, es muy sencillo, lo pueden configurar y usarla como guía para utilizar la ley de los tercios, que es como una de las leyes más importantes en la fotografía. Acá tenía yo un video donde Steve McCurry, un fotógrafo muy importante, ya les había hablado de él en la anterior sesión, nos explica cómo componer a partir de diferentes leyes de la composición. Aquí, por ejemplo, nos habla de la ley de los tercios, colocar los elementos en las intersecciones de las líneas, como se pueden fijar aquí en estos ejemplos. También nos muestra cómo podemos hacer una fotografía no solamente con las líneas horizontales y verticales, sino también utilizando solamente las horizontales para dar equilibrio a una composición que tiene una línea de horizonte muy marcada, que da una sensación precisamente de equilibrio, de tranquilidad. También podemos utilizar, ese tema de las líneas precisamente es para direccionar la mirada, como les decía. Entonces, aquí las líneas diagonales precisamente también dan profundidad y sentido de espacio, como espacialidad a las fotografías. Las líneas diagonales, que aquí las vamos a ver en estos otros ejemplos que crean, como mencionan ahí, movimiento en la composición. Steve McCurry hace unas composiciones muy sencillas, pero también muy organizadas. Otro elemento puede ser el encuadre o el cuadro dentro del cuadro, o realizar composición con marcos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo direcciona la mirada, cómo nos ayuda a llamar la atención sobre elementos específicos. Conseguir contraste entre el sujeto y el fondo, por ejemplo aquí con la silueta, la luz, que es un elemento importante, las siluetas, y la textura. Llenar el encuadre, acercándose más a los objetos. Los retratos de Steve McCurry son muy, muy llamativos precisamente por la proximidad que logra, aunque son personas de una cultura muy diferente a la de él y él tiene una cámara en su mano, logra aproximarse muchísimo al rostro de las personas. Otro elemento, por ejemplo, es colocar el ojo, uno de los ojos, en la línea completamente central de la fotografía. Y esto logra dar la sensación como que no importa desde dónde estés viendo la fotografía, sientes que el sujeto te está viendo. Es como otro efecto. Colocar un ojo en la línea completamente del centro de la fotografía. Los patrones, o la repetición o el ritmo en la fotografía también es muy llamativo, y sobre todo también cuando se rompe el ritmo, cuando el patrón es interrumpido. Entonces vemos, por ejemplo, fotografías con esta fotografía que es increíble porque tiene un manejo de color impresionante, o sea, el verde y el rojo son colores complementarios. Y también podemos ver cómo pues, los sujetos del fondo también ya se ven un poco abstractos por su vestimenta, a algunos no se les reconoce las caras, sino que empiezan a hacer simplemente texturas, y como el personaje principal resalta. Aquí también una serie de objetos, y luego ellas dos resaltan en la composición. La simetría, que es lo que les mencionaba al principio, que es utilizar una composición completamente centrada y equilibrada, con pocos elementos. Y bueno, la recomendación final de Steve McCurry, que nos dice que bueno, es bueno conocer las reglas, pero también las reglas pueden llegar a ser rotas como para
para crear tus propias reglas. También es muy importante conocer los fundamentos para poder saber en qué momento romper esas reglas o por qué. Eso es fundamentalmente lo que quería mencionarles. Lo primero es respecto a conocer su cámara, también estudiar composición, y la tercera podría ser conseguir un buen editor. El ejemplo que yo traigo el día de hoy, o la recomendación, es el editor Snapseed. De pronto ustedes ya lo han utilizado. Es un editor muy completo, muy sencillo de manejar, muy amable, digámoslo. Entonces les recomendaría que lo revisaran. Snapseed se escribe así como dice acá, Snapseed. Es gratuito. Y pues yo lo que hice fue realizar una prueba de un ejercicio. Entonces, pensando precisamente en que el entorno va a ser pues nuestra casa, les voy a proponer pues que hagan también ustedes el ejercicio de hacer una fotografía apenas finalicemos como esta explicación del editor, poniendo a funcionar su cámara digital, su cámara de celular, utilizando la luz que tienen ahorita disponible, que ya casi tenemos muy poquita, por lo menos aquí en Bogotá ya se está poniendo un poquito gris, y utilizar también el editor, Snapseed. Si quieren pueden irlo descargando, y mientras tanto yo voy explicando más o menos de qué se trata. Lo primero que yo hice para tomar esta fotografía pues fue buscar un entorno donde la luz, considerara yo que la luz era interesante. Básicamente es una cortina, una ventana grande de fondo, se vuelve como una caja de luz, digamos. Entra una luz muy suave, muy filtradita, y ahí yo puedo empezar también a experimentar con la sombra, que es algo que me gusta mucho hacer, experimentar con el contraste entre la luz y la sombra y cómo sugerir elementos ahí. Entonces hice varias pruebas como en la cortina a ver qué pasaba, y al final me quedé con esta, que me parecía como que sugería más. Entonces dejé esa y empecé a hacerle un trabajo de postproducción. Aquí podemos ver cómo funciona la aplicación. Entonces aquí lo primero que hacemos es pues ingresar a Snapseed. Aquí pueden ver el icono para que no les vaya a salir otra aplicación rara por ahí. Esta es la aplicación. Ay, caramba, esperen un momentico, ya les muestro bien el icono. Esta es la aplicación. Y luego lo que hacemos es darle clic y abrir aquí en el botón de abrir. Le damos clic y se va a abrir, pueden abrirlo desde cualquier ubicación en su celular. Entonces ingresan, la abren de pronto desde galería, ahí en sus fotos. Incluso les recomendaría que le coloquen un corazoncito a las fotos. Después de haber tomado muchas fotos, coloquen como un corazoncito a las fotos que consideren mejores para que les salga en la carpeta de favoritos, como que no tengan que buscar luego en cámara un montón de fotos y seleccionarlas, sino que les den corazoncito para que ustedes la encuentren en esa carpeta, ¿listo? Entonces aquí, favoritos, ahí selecciono la foto. Y vamos a hacer un procedimiento que, digamos que aquí abajo ustedes pueden encontrar varios filtros, que eso también se encuentra en Instagram o se encuentra incluso en los editores que vienen por defecto con nuestras cámaras. Pero ese tipo de edición no es muy recomendable porque no es muy controlada, sino que simplemente tiene como un montón de efectos de color, y pues pensaría que podemos hacerlo mejor desde la caja de herramientas, pero entonces vamos a avanzar. Aquí muestro un ejemplo de cómo se puede transformar el color con estos filtros como prediseñados que nos ofrece Snapseed. Pero entonces cuando ustedes le dan clic a herramientas pueden encontrar un montón de funciones. Pueden encontrar perfeccionar imagen, detalles, curvas, balance de blancos, recortar, rotar, perspectiva, expandir, selectivo, pincel, corrector, entre otros muchas funciones que ustedes van a poder explorar dentro de este editor. Yo seleccioné aquí, creo que curvas, miremos a ver cuál seleccioné. Ah, no, perspectiva. O sea, aquí, deslizando los dedos hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, ustedes van a poder corregir la perspectiva de la foto. Es muy útil cuando hacemos fotografía, por ejemplo, de arquitectura, o por alguna razón cogimos el celular mal y lo cogimos en un ángulo raro, y esto lo podemos corregir con Snapseed. Entonces aquí, por ejemplo, corrijo la perspectiva, o le doy el efecto que más me parezca, y luego le damos clic en, vamos a ver, en enderezar el ángulo. Entonces aquí también le enderezo más bien un poquito la fotografía.
o pues como me parece que puede quedar mucho mejor. Esta fotografía luego, al final lo que recomiendo es que al final sea que recortemos lo que no queramos, lo que de pronto no se nos quedó en el encuadre y no queremos. Voy a volver a esta parte de atrás, porque aquí en esta parte de atrás podemos ver cómo entramos a perfeccionamiento de la imagen, seleccionamos, y aquí sí vamos a empezar a trabajar, cuando deslizamos hacia arriba y hacia abajo sale este menú, en donde podemos controlar el brillo, el contraste, la saturación, el ambiente, zonas brillantes y sombras y calidez, que son unas de las características que podemos incluso encontrar en editores más avanzados por computador, como por ejemplo Lightroom. Lightroom es un programa de edición de fotografía que también tiene la opción de pronto de separar zonas brillantes de zonas de sombras. Eso quiere decir que cuando yo estoy editando una fotografía, yo puedo, por ejemplo, darle más luz solamente a las zonas que quedaron oscuras, o aclarar o oscurecer un poquito las zonas que quedaron muy brillantes. Lo que pasa es que en los editores normales, cuando yo quiero aclarar o oscurecer una foto, se aclara o se oscurece toda pareja. En cambio, aquí lo puedo hacer por zonas, es algo muy interesante. Entonces, aquí lo primero que hice fue configurar, veamos a ver, ahí están todas las funciones, y cuando, bueno, seleccionamos una de las funciones, de pronto aquí brillo, hacia arriba y hacia abajo, y si queremos configurar el brillo específicamente, la característica que seleccionamos, deslizamos hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿listo? Entonces pueden ver aquí como hacia la derecha o hacia la izquierda se configura el brillo de la fotografía. ¿Listo? Entonces aquí yo configuro cuál es el ejemplo. También configuro el contraste que le quiero dar. La saturación del color. Y el ambiente, que básicamente es la nitidez, puede como aclararse, o más bien, miramos cómo es que se funciona este del ambiente. El ambiente también funciona un poquito como, sí, como que le da un poco más de textura a la imagen, más o menos textura. Entonces ustedes, depende como el sentido que quieran darle a la foto, van a preferir una foto que tenga mucha textura o una que esté más bien suavizada. Aquí, por ejemplo, aclaro o oscurezco solamente las zonas de altas luces, o aquí en las sombras subo o bajo solamente las zonas de sombras. Fíjense que está separado, eso es algo muy interesante en ese editor. Luego la calidez, pues que nos va a dar precisamente una sensación de más calidez o una fotografía más fría, hacia los azules o hacia los amarillos, pero es diferente a balance de blancos. Ahí ya nos quedó la foto editada como las configuraciones iniciales. Luego vamos a darle balance de blancos y matiz, por ejemplo, bueno, matiz y temperatura. Temperatura mueve de amarillo hacia azul y el matiz mueve de magenta a verde. Entonces ustedes, según lo que quieran o según la condición de luz con que hayan tomado su foto, una luz artificial o natural, ustedes van a configurar o la temperatura o el matiz. Y también pueden seleccionar manualmente, aquí con el gotero, pueden seleccionar un área que ustedes consideren blanca y seleccionarla, para que es como una especie de balance de blancos manual. Entonces aquí lo pueden seleccionar con el goterito, o lo pueden hacer con la función que ya vimos anteriormente, con temperatura y matiz. Ahí configuré la temperatura y el matiz, la temperatura de la fotografía, aclaré un poquito y equilibré un poco hacia los cálidos, creo. Y listo, ahí ya configuré. Lo último que hacemos es reencuadrar. Se supone que cuando hacemos una fotografía deberíamos poder encuadrarla desde el principio bien, o sea, que salga lo que queremos que salga y que no salga lo que no queremos que salga. Esta fotografía, como me la tomé yo misma y la tuve que poner como sobre el celular ahí haciendo como mañita para que pudiera tomarme la foto, pues el encuadre fue el que me quedó. Entonces aquí me toca reencuadrar la fotografía para que salga lo que yo quiero y no lo que hice en la primera foto. Entonces ahí ya reencuadré, quité lo que yo no quería. Y bueno, acá hay unas formas como de recortar de forma manual, o pueden también recortarla según ciertos formatos. Por ejemplo, los formatos que son para Instagram, que creo que es 19:6, un formato cuadrado, un formato, depende de lo que ustedes quieran lograr. Después al final ustedes le van a dar compartir, guardar o exportar. En este caso yo le di guardar. Aquí guarda todas las funciones que hicimos.
y listo, queda guardada en una carpeta que crea su celular, que se llama Snapseed, ya queda ahí guardadita. Acá les muestro el efecto final de la foto. Esta fue la foto que hice. Esta. Acá me di cuenta que mi cámara tiene no sé, un mugrecito, algo queda atrapado porque siempre queda aquí una manchita en este lado. Entonces ahí también se pueden dar cuenta ustedes si su cámara tiene algo raro. Ahora voy a mostrarles otra función de la cámara, que es el pincel de ajuste. Eso es con otra foto. Abrí otra fotografía que tomé, la seleccionamos, y esto es un tipo de configuración o de ajuste que es mucho más, es una edición un poco más ruda, digámoslo así, porque estamos eliminando cosas que hay en la fotografía. En la anterior foto pues solamente hicimos una corrección de luz y de color, aquí también lo vamos a hacer así, es una foto que es, si se dan cuenta, blanco sobre blanco, es completamente blanca, entonces pues ahí ajusté un poco también la perspectiva, ajusté un poco también el color y la luz. La acomodé como para que quedara lo mejor posible. Les recomiendo mucho pues explorar la aplicación para que ustedes vean bien las herramientas que tiene, por supuesto. Y hacia el final de la configuración, después de haber trabajado la luz y el color, lo que hice fue trabajar, a ver si ya es por esta zona, acá estoy trabajando zonas de luces brillantes. Al final lo que hice fue trabajar con el pincel, si no estoy mal, el corrector. El pincel corrector. Ahí lo que hice fue acercarse es básicamente, les voy a mostrar cómo se acerca, pues como se acercan ustedes con una imagen, que es abriendo de esta manera la pantalla, se acercan a la imagen, y si ustedes quieren moverse dentro de la imagen, tienen que utilizar 2 deditos para moverse dentro de la imagen, porque si usan solamente uno, ahí van a borrar. Entonces, tengan cuidado, utilicen 2 para moverse por la imagen, y si quieren borrar una parte de la imagen, entonces le dan con un solo dedito. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue acercarme y fíjense, cuando yo selecciono con un dedo, borro la línea de fondo. Quería como que se viera que la foto fue tomada como con un sinfín, que no se vea la línea que está en el fondo. Entonces, con el pincel de corrección, lo que hice fue eliminar esa línea de fondo. Fíjense, ya no queda la línea de fondo, se ve como si fuera el infinito, pues. Ahí al fondo, en el agua me di cuenta que quedaba todavía una línea, que se podía ver todavía una línea, entonces nuevamente acerqué y eliminé la línea con el corrector. Fíjense ahí cómo se realiza. Entonces es un poco, se puede hacer edición en este Snapseed de forma muy sencilla, elementos, como les dije, iniciales de exposición, de luz, de temperatura, de color, pero también se puede realizar efectos como en un pincel de ajuste o de máscara que se realiza en Photoshop. Entonces, como les dije, es una edición bastante interesante la que nos da esta opción de editor gratuita. Aquí lo que hice fue con un pincel de ajuste empezar como a aclarar, digamos, toda la foto alrededor, pero para que ustedes lo vieran, no para que quedara de esa manera, después lo elimine, pero es para que se den cuenta que ustedes pueden también seleccionar áreas simplemente y solamente en un área sobreexponer o subexponer o cuadrar la temperatura, en fin, como un pincel selectivo. Aquí ven, por ejemplo, pincel selectivo para exposición, para temperatura, para saturación. Los que ya manejan Photoshop seguramente conocen estas herramientas. Aquí al final les muestro la foto cómo quedó. Ya se ve sin fondo la imagen. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto al programa? Pues hasta el momento no se han manifestado dudas o inquietudes. Creo que ha sido muy clara la profe, de verdad que con sus explicaciones es muy clara. Solo hay 2 inquietudes. Bueno, antes me voy a volver solo un momentico porque no quiero dejar a alguien con la inquietud de que preguntaba si la ley de tercios es lo mismo que la proporción áurea. Pero No, áurea. No sé áurea. Tiene que ver porque tiene que ver con proporciones que son agradables, digamos, para observar, pero la proporción áurea, a ver, les muestro por acá. Ahora tiene que ver es con otro esquema, que es este de acá. Entonces les voy a mostrar cómo se funciona en fotografía. Pero sí tiene una relación, así como lo muestras. Sí, digamos que aquí ya sí se divide en unos tercios la imagen, pero tiene que ver más como, sí, digamos que tiene que ver, porque se colocan los elementos no en la mitad, sino en una de las intersecciones. Pero digamos que se va abriendo el plano, digamos que se cierra en un punto que llama la atención. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí en el personaje que está al fondo, que sería lo que más llama.
¿cierto? O aquí en la señorita, o sea, viene de un plano más abierto y se dirige la atención hacia un punto más cerrado, más pequeño de la imagen. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, ya lo otro que sugerían y me parece muy, muy válido era, pero empezaste a hablar del encuadre ahí y yo creo que ahí se le dio herramientas a las personas. Estaban hablando de fotografía de producto. Seguramente hay muchos unadistas emprendedores que quieren promocionar sus productos y que son ellos mismos quien toman las fotografías. Entonces, no sé si tengas como algunos tipsitos o ya hablaste pues sí de encuadres y de iluminación, ya tenemos esta herramienta muy clara, sencilla en verdad, como lo planteas y lo muestras, que siento que eso les puede ayudar mucho. Pero no sé si en cuanto a producto o esa clase de fotografía tengas como algunos tips para que, pues para que ellos lo tengan en cuenta a la hora de tomar sus propias fotografías de lo que quieren ofrecer. Claro, pues eso siempre depende del producto, porque en la fotografía, o cuando yo no he hecho fotografía de producto, yo hago otro tipo de fotografías, de retratos, pero entonces pensaría que hay que pensar muy bien cómo fotografiar el objeto que yo quiero, pues para que atraiga la atención de mis clientes. Hay fotografías de producto en las que funcionaría algo como lo que están viendo en pantalla, que es simplemente un fondo blanco, el objeto y ya está. No necesitamos nada más. Pero si mi producto son postres, pues seguramente voy a tener que pensar en cómo voy a llegar a hacer que eso se vea interesante, ¿no? Con los ingredientes alrededor, con una mesa con ciertas características, dándole como cierto ambiente a la fotografía. Entonces, depende del producto. Si es un automóvil, pues es una foto también de producto, pero pues se requieren otro tipo de espacios para lograr hacer una foto de ese producto. Entonces, yo pensaría que en general lo que hay que pensar muy bien es el concepto de lo que yo quiero vender y cómo a partir de la fotografía puedo escenificar ese concepto, eso que es la marca, para poder llegar a venderlo, o sea, tener muy claro el concepto, pensaría yo. Y de resto, pues todas las herramientas que ya hemos dado, ¿no? El tema de edición, el tema de conocer su cámara, el tema de manejar la exposición, todo eso va a funcionar para cualquier tipo de fotografía, independientemente del producto o del género. Vale, profe, pues hasta el momento no. Bueno, estaban preguntando sobre la iluminación. Utilizar una caja de luz, no sé cómo, pero bueno, aquí en la aplicación hablaste de los Sí, diferentes... venden unas cajitas de luz muy baratas, muy chiquititas, cajas de luz. Pero eso serviría para fotografías de producto de cosas realmente pequeñas, entonces es algo como esto, ¿no? A ver si lo podemos ver. Es un estudio así como portátil. Fíjense que incluso con celular lo colocan ahí. Entonces al final está hecho básicamente con cosas muy que se pueden plegar, o sea, casi que son como cartones o como una especie de, más bien de, no son cartones como tal porque necesita que sea translúcidos, son más bien con materiales translúcidos que permiten que ingrese luz por ambos lados. Incluso ustedes pueden trabajar con linternas, con luces continuas, ponerlas a cada uno de los lados y arriba y a los lados y colocar el celular enfrente. Entonces, por ejemplo, un objeto pequeñito que ustedes quieran vender o que ustedes quieran resaltar se puede colocar dentro de esa cajita que realmente es pequeñita. Pienso que yo debe medir muy poquito. Venga, miramos, 20 por 20, entonces es muy chiquitita. Un producto pequeño puede entrar ahí y pueden colocar luces continuas en cada uno de los lados y empezar a experimentar para que la luz, normalmente se busca para ese tipo de fotografía de producto una luz muy tenue, una luz muy parejita que no genere sombras. Entonces, podría ser. Profe, voy a hacer una pregunta muy criolla, o sea, perdóname, A ver. pensando sí, o sea, esta caja de luz, o sea, lo que busca es mejorar, o sea, a lo que me refiero es si con algún material reciclado se pudiera lograr hacerla en casa, ¿sí? Sí, claro. Por si hay algunas personas que no tengan el presupuesto para ahora. Entonces, no sé, puede ser en foamy, puede ser en cartón, puede ser en papel, bueno, no sé cómo, y nos A puedes ver, ayudar ¿qué como a será? sugerir, no sé, como con las linternas, en qué parte, no sé, cómo pudiera ser. Pues mira, yo creo que ahí en YouTube se pueden conseguir tutoriales seguramente, tutoriales para que ustedes puedan construirla con sus propias manos, o sea, eso es lo que hay. Aquí pueden conseguir, aquí, ese fue el primero que abrí, ¿no? Entonces, pues acá creo que lo está haciendo de una forma bastante evolucionada, porque lo está haciendo con madera y todo, pero fíjense que lo hace con tela, o sea, con tela, una tela que permita la luz, que permita que pase la luz, una tela que sea más bien translúcida, y ahí lo que le está haciendo pues es trabajar para que quede bien templadita acá. Yo pienso que se está haciendo súper evolucionado, pero yo pienso también que se puede hacer con cualquier otro material, con cartón,
Fíjense aquí el cómo lo Mira está que aquí habla, utilizando. alguien de los que está en el chat participa y me parece, o sea, utilizan, se puede hacer con tubos de PVC o Ujú, madera y las paredes en papel mantequilla. Entonces, claro. pues digamos que ahí podemos dejar herramientas para las personas que no tengan el presupuesto y que quieran tenerla para, siento que viene muy bien para los productos, lo que estábamos hablando anteriormente. Seguramente esto va a ayudar a que mejore la luz y la disposición y demás de, de su producto y lo que quieran promocionar. Sí, yo creo que de pronto sale más caro hacerla, incluso porque es que esas cajas las traen desde China y esas cosas son muy baratas, las cajas realmente, incluso son muy fáciles de guardar, o sea, tú las pliegas y queda una cosita así chiquitita y las abres y se arma la caja por completo y es muy barato, entonces les recomendaría que de pronto vieran esa opción antes, porque pienso que también acá la inversión de tiempo, la prueba-error, porque de pronto uno lo puede hacer en un material y a la hora de estabilizarlo se cae para un lado y para otro y es un enredo, entonces de pronto esas cajas que ya vienen hechas y que, como les digo, ocupan muy poquito espacio, pueden funcionar mucho. Entonces, pues investigar, acá hay varias formas como de realizarlo, también depende de las dimensiones del producto que ustedes quieran fotografiar para pensar en el tamaño de la caja, pero en general se necesita es una luz muy suave, por eso les digo que aquí todo el trabajo en fabricar una caja de luz es básicamente utilizar luz continua por todos los lados que se pueda, o sea, por arriba, el fondo pues no, porque si no se va a ver, o por arriba, por los lados, y que haya una fuente que filtre esa luz. Y en la mitad va a estar el objeto y se puede trabajar un sinfín, que es básicamente colocar una cartulina contra la pared y sobre la mesa para que no se vea lo que les decía yo de las líneas de la mesa. Entonces se puede trabajar con esa especie de sinfín que es la cartulina, Bien, colocarla profe. recalcada. Pues no sé qué más tengas para ofrecernos, para ir cerrando, no sé, para ir cerrando, ya digamos que hablaste de la herramienta, no sé Sí. qué más tengas tú pendiente para ofrecernos ahora Pues en ahora el taller. la invitación sería que hiciéramos unas fotos, que hiciéramos ahorita unas fotos relacionadas con este momento en nuestra casa. O sea, ¿qué podríamos fotografiar que nos sirva como un retrato de este momento de aislamiento? Pueden fotografiar, no sé, su nevera, lo que veíamos en la sesión pasada con el ejemplo de esta fotógrafa, que le hacía fotos a cosas tan cotidianas como su nevera o su mesita de noche o su cama. Podemos hacer una fotografía en este momento que para ustedes pueda llegar a representar este momento de aislamiento. En este momento, o sea, hagámosla, utilizando nuestro celular. Y van a colgarla en Instagram con el numeral Memorias de la Pandemia UNAT. Y vamos a empezar pues, a conversar sobre ellas, a ver cómo les fue con la experiencia, qué herramientas de las que vimos les sirven, cuáles otras sienten que utilizaron por su cuenta y que también les funcionaron. Y pues, por supuesto, invitarlos a que participen en esta convocatoria, que es una convocatoria de nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que se llama Memorias de la Pandemia, precisamente donde estamos recibiendo tanto producción escrita como crónica, crónica, cuentos o ensayos relacionados con la pandemia, o también producción audiovisual. Pueden participar con videos, pueden participar con fotografías, con dibujos, con fanzines, pueden participar con cualquier medio, incluso medios sonoros, y enviar la información al correo o la propuesta al correo memoriasdelapandemia@gmail.com. La convocatoria va a estar abierta hasta junio. Estamos convocando a nuestra escuela para que haya incentivos, ya les estaremos contando cuáles pueden llegar a ser como premios de cada una de las modalidades, tanto de producción escrita como de producción audiovisual. Entonces les estaremos contando. Por ahora sería muy provechoso para empezar la experiencia que fotografiáramos algo en casa. Yo también voy a ponerme la tarea y la voy a subir con este numeral para que podamos empezar como a intercambiar experiencias, ¿vale? Vale, vale, profe, muchísimas gracias, muy amable. No sé si alguien antes de despedirse, una o dos preguntitas para ir cerrando. El numeral está ahí, ella está compartiendo pantalla, numeral Memorias de la Pandemia. Entonces, pues súper, UNAT, súper, UNAT al final. Memorias de la Aquí está. Pandemia UNAD. Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, agradecer a todos los que han estado en disposición el día de hoy. Las personas han estado como muy interesadas y en buena disponibilidad para compartir con nosotros estos espacios. Y bueno, ánimo, ánimo y todos, Memorias de la Pandemia UNAD, los esperamos con todos sus resultados de experiencias fotográficas que puedan realizar en casa. Yo haré el intento, no lo prometo, maestra, porque Listo. siento que pues nada, no es mi fuerte la fotografía y hay muchos, de alguna manera, siento que
que la mayoría de los que están acá pues ya son estudiantes y tienen la experiencia y experticia de algunos conceptos y demás cosas, pero revisaremos el video. Quiero comentarles que estas clases efectivamente van a estar en el nodo de arte y cultura de bienestar integral. Allí vamos a tener pues todo el material a nuestra disposición, porque lo han estado preguntando y quieren tener pues el material, entonces lo vamos a tener allí en los nodos virtuales para que ellos participen, y seguramente también desde bienestar en algún momento también los invitaremos o buscaremos un espacio donde también pudiéramos publicar estas memorias de la pandemia que en otro espacio de la misma universidad para poderlos divulgar y que efectivamente tengamos también más participación de nuestros estudiantes. Entonces, a Maritza le respondemos que sí es en Instagram, utilizando ese hashtag. Sí. Bien, maestra. Entonces, pues creo que ya todo está claro. Agradecerle también por la disposición. Vamos a ver qué más nos vamos, no digo que inventando, sino qué más va saliendo en este transcurso del tiempo, que la gente lo vaya solicitando. Y agradecerle siempre por su disposición y su maravilloso conocimiento que nos viene compartiendo. Vale, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención, y pues miremos a ver cómo nos va con las fotos. Listo, entonces los esperamos. No olviden, numeral Memorias de la Pandemia UNAD, todos en Instagram. Vamos a hacer pues todo el intento. Bueno, reitero, si quieren de lo que la maestra estaba hablando, de algunos referentes en el taller anterior, ya se les estuvo compartiendo a ustedes por acá el link donde pueden encontrar la primera parte. Mira, acá lo vuelvo a compartir, donde pueden encontrar la primera parte de los referentes y que les puede ayudar como a fortalecer todo ello. Entonces agradecemos a la maestra, a todos los que nos han acompañado el día de hoy, y bueno, les deseamos una feliz tarde y que nos alegra que se sientan muy, muy contentos de adquirir estas herramientas y estos conocimientos. Maestra, muchas gracias. Una feliz tarde. Vale, Wendy está preguntando que si todavía se puede inscribir en Memorias de la Pandemia antes de irnos. Sí, todavía se pueden inscribir, todavía pueden participar. Como les dije, está abierto hasta junio. El correo al que pueden enviar su propuesta es memoriasdelapandemia@gmail.com. ¿Listo? Listo, bueno. Vale, Bueno, gracias. entonces, vale, a ustedes. Nosotros ya tenemos la base de datos, tenemos sus correos y ahí les va a llegar un correito para contarles en dónde pueden obtener, dónde pueden tener estas clases que todos están interesados en volverte a escuchar. Muchísimas Vale. gracias. Muchas Una feliz gracias, tarde Adriana. para Que todos. estén bien. Gracias para todos. Hasta luego. Vale, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Feliz tarde.